La puerta de mi despacho privado se abrió de golpe, sin el más mínimo toque. El sonido seco y brusco desgarró el silencio y la atmósfera solemne del servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Universitario La Paz, del cual yo era la jefa de servicio. Levanté la cabeza. Las gafas se deslizaron sobre el puente de mi nariz y mi corazón dio un vuelco. En el umbral, como un monumento, se erguía Dolores, mi suegra. Su rostro estaba surcado de arrugas que delataban su autoritarismo y crueldad. Sus ojos, afilados como cuchillas, se clavaron en mí. Del brazo, con sumo cuidado, como si fuera una preciosa estatuilla de jade, llevaba a una joven y hermosa muchacha con un delicado vestido premamá de color rosa pálido. Era Lorena. La conocía, aunque solo la había visto en unas pocas fotos borrosas que una amable colega me había enviado discretamente. La reconocí, al instante. Era la amante de mi marido, Arturo. Dolores no me dio ni un segundo para recuperarme. Entró en el despacho con grandes y autoritarias zancadas, sentando a Lorena en la silla frente a mi escritorio. Mi suegra cruzó una pierna. Sobre la otra, se cruzó de brazos y habló con voz estentórea, deliberadamente y alta para que la oyeran tanto mi residente como los que estaban fuera de la puerta. Doctora Varela, hoy he traído a mi querida nuera para una revisión. He oído que es usted la mejor de aquí, la jefa de servicio. Así que he tenido que traerla directamente a usted, para que le haga personalmente una ecografía a mí, tan esperado nieto, el heredero. Mire con atención, a ver si nuestro campeón está creciendo sano y fuerte. Cada una de sus palabras estaba impregnada de veneno. Cada una era una daga invisible que se hundía en mi pecho. Mi querida nuera, el heredero. Esas frases, como bofetadas, golpeaban mi honor y el dolor que había soportado en silencio durante los últimos 5 años. La joven enfermera a mi lado palideció, mirándome desconcertada, sin saber cómo reaccionar. Respiré hondo, intentando reprimir la oleada de amargura que me subía a la garganta. Dejé el bolígrafo sobre la mesa, me quité las gafas y me froté las sienes, que palpitaban por la tensión. En 5 años de matrimonio me había acostumbrado a su crueldad, pero era la primera vez que se atrevía a traer esta cacho, a mi santuario, al lugar donde, usando mis conocimientos y mi deber médico, salvaba vidas y llevaba alegría a innumerables familias. Lorena, sentada a su lado, bajó la cabeza con modestia. Sus hombros temblaban casi imperceptiblemente. Interpretaba a la perfección el papel de una chica, inocente y avergonzada, atrapada en una situación incómoda. Pero vi claramente cómo las comisuras de sus labios se curvaban en una sonrisa triunfante. Su mano descansaba sobre su vientre ya notablemente abultado, que acariciaba de forma provocadora. Dolores, al notar mi silencio, decidió rematar la faena. Sonrió con desdén. ¿Qué pasa? ¿No te alegras? ¿O es que tienes envidia de que otras puedan? ¿Y tú no? Ya te lo decía yo, que una mujer que solo sabe empollar libros y que siempre huele a antiséptico no es capaz de parir. No eres más que una flor marchita. Qué mala suerte tuvo el apellido Ibáñez de que entraras en él. Pero a nuestra familia el destino le ha sonreído. Nos ha enviado a nuestra Lorenita, guapa, inteligente, y además nos dará un heredero, un hijo. Basta, dije. Mi voz no fue alta, pero su frialdad y agudeza eran capaces de cortar el torrente de sus palabras venenosas. Me levanté, me acerqué al lavabo y abrí el grifo. El agua fría bañó mis manos ardientes y miré mi reflejo en el espejo. El rostro, cansado de una mujer tras una larga guardia nocturna, ojeras oscuras bajo los ojos, pero en mi mirada una determinación nunca antes vista. Había aguantado demasiado. Mi sacrificio, mi paciencia. Todo había sido pisoteado sin la menor piedad. Si querían convertir este lugar en un escenario, bien, actuaría con ellas en el último acto, en una obra cuyo final, sin duda, no les gustaría. Me di la vuelta. En mi rostro solo había una máscara de profesionalidad médica. Me acerqué a Lorena. Mi voz carecía de cualquier emoción. Por favor, a la camilla de ecografías. Súbase la ropa y túmbese sobre el lado izquierdo. Lorena se sorprendió un poco por mi calma, pero obedeció dócilmente. Dolores se colocó a su lado, con las manos en las caderas, como un juez en un concurso. Me puse los guantes médicos,
Apliqué el gel en su vientre. Lorena se estremeció ligeramente por el frío. Tomé la sonda y comencé a deslizarla suavemente por su abdomen. En la pantalla, poco a poco, apareció la imagen del feto. Un ser diminuto, acurrucado, su corazón latiendo con rápidos golpes. Me concentré en mi trabajo, analizando cada parámetro. El latido cardíaco, el tamaño cráneo-caudal, la cantidad de líquido amniótico. Todo estaba en orden. Por mucho que despreciara a la madre como médico, debía admitir que el feto estaba completamente sano. Bueno, ¿qué es? ¿Un niño?, preguntó Dolores con impaciencia, acercando su rostro a la pantalla. La miré de reojo, luego volví al monitor y con voz neutra dije: el latido cardíaco es regular, 150 pulsaciones por minuto. Todos. Los parámetros de desarrollo son normales y corresponden a 16 semanas de gestación. El feto está absolutamente sano. Deliberadamente no respondí a la pregunta sobre el sexo. Al oír esto, Lorena suspiró aliviada. Una sonrisa de satisfacción floreció en sus labios. Dolores, por su parte, se echó a reír a carcajadas. Su risa resonó por el despacho. ¡Excelente! Simplemente excelente. Mi nieto. ¿Ves, Isabel? Esto es la felicidad de la familia Ibáñez. Mira bien. Mira lo que nunca tendrás en tu vida. Se giró hacia mi enfermera y declaró, jactanciosamente: ¿ves? Esta es mi nuera. Apenas se queda embarazada y ya es un niño. Cuando te cases, recuerda, lo más importante para una mujer es saber parir, de lo contrario, por muy inteligente que seas, solo eres una cosa inútil. La humillación había llegado a su punto álgido. En silencio y sin prisa, limpié el gel del vientre de Lorena y le indiqué con un gesto que se sentara. Todo estaba listo. Su espectáculo había llegado a su fin, y ahora era mi turno. Me acerqué lentamente al contenedor de residuos biosanitarios. Me quité los guantes, manchados, y los arrojé dentro con precisión. Me giré hacia las dos mujeres, que se regodeaban en su victoria. Miré directamente a los ojos a Dolores con una mirada profunda y gélida. Ella se estremeció ligeramente. La sonrisa en sus labios se desvaneció lentamente. La atmósfera en el despacho se volvió de repente pesada, sofocante. Esbocé una sonrisa apenas perceptible, sin rastro de calidez. Sí, el feto está completamente sano. Señora Ibáñez, la felicito a usted y a esta joven. Hice una pausa, permitiendo que el silencio se volviera aún más opresivo. Dolores y Lorena me miraban con recelo, como si presintiera la tormenta que se avecinaba. Y entonces, lentamente, marcando cada palabra, pronuncié la frase que sabía que era más afilada que cualquier bisturí. El feto está sano, pero, señora, ¿qué nieto va a cuidar usted? Su hijo, mi marido, Arturo, es estéril. Padece a zoospermia desde hace 5 años. Tan pronto como terminé de hablar, el tiempo en el pequeño despacho pareció detenerse. La risa triunfante de Dolores se congeló en sus labios, convirtiéndose en una mueca de asombro y horror. Lorena, que un instante antes acariciaba su vientre con aire de suficiencia, se puso blanca como el papel. Sus ojos se abrieron de par en par y me miró fijamente como si yo fuera un monstruo salido del infierno. Incluso la joven enfermera, que estaba en un rincón, se quedó paralizada, dejando caer la carpeta que sostenía, la cual golpeó el suelo con un ruido seco, rompiendo el silencio sepulcral. Estéril, zoospermia. Esos términos médicos, fríos implacables, eran la verdad que yo había ocultado durante 5 largos años. Un secreto para cuya protección había sacrificado mi juventud y mi honor. Y ahora, yo misma lo sacaba a la luz sin piedad. Los dolorosos recuerdos del pasado me inundaron, proyectándose en mi mente como una película lenta y tortuosa. Recordaba aquel día en que Arturo y yo recibimos los resultados del chequeo médico prenupcial. Yo era entonces una joven médica residente, llena de entusiasmo, y él un chico enérgico de una familia acomodada con un futuro brillante. Estábamos locamente enamorados y juntos pintábamos cuadros idílicos del futuro. Me imaginaba una casa llena de risas infantiles, niños preciosos que hubieran heredado nuestros rasgos. Pero la hoja con los resultados de espermiograma destrozó cruelmente todos esos sueños. Zoospermia, ausencia de espermatozoides en el eyaculado. Ese diagnóstico cayó sobre mí como un mazazo.
Yo, una ginecóloga que a diario daba esperanza a innumerables parejas con problemas de fertilidad, no podía alcanzar la más simple de las felicidades femeninas. Jamás olvidaría el rostro desolado de Arturo aquel día. Se acurrucó en un rincón. Sus anchos hombros temblaban. No lloraba, pero la desesperación en sus ojos era más aterradora que 1000 lágrimas. Me dijo que su orgullo masculino había muerto. Dijo que no me merecía. Quería cancelar la boda, devolverme la libertad para que pudiera encontrar mi felicidad completa. Al ver sufrir al hombre que amaba, sentí que mi corazón se encogía. El amor ciego me hizo tomar la decisión de la que me arrepentiría el resto de mi vida. Lo abracé, le juré que siempre estaría a su lado, que los hijos no eran lo más importante, que podíamos adoptar. Y entonces cometí el acto más insensato. Rompí aquel informe médico y le mentí diciéndole que los resultados eran normales y que, probablemente, los problemas eran míos. Me eché toda la culpa encima, convirtiéndome voluntariamente en la culpable a los ojos de su familia, solo para proteger su supuesta hombría. Creí ingenuamente que mi sacrificio sería recompensado con su amor y respeto eternos, pero me equivoqué, cruelmente. La vida después de la boda se convirtió rápidamente en un infierno. Dolores, su madre, nunca me había aceptado. Siempre consideró que yo no estaba a la altura de su hijo de oro. Cuando se enteró de que yo no podía tener hijos, sus burlas alcanzaron su apogeo. Cada día tenía que beber oscuras y amargas infusiones de hierbas que ella me traía. Decía que era para fortalecer mi salud, para quedarme embarazada más fácilmente, pero yo sabía que en esas tazas estaba todo su desprecio y odio hacia mí. En cada comida no dejaba de recordarme la obligación de continuar el linaje, la vergüenza que yo había traído a la familia. Ibáñez con mi esterilidad. Me comparaba constantemente con las nueras de las vecinas, que apenas se casaban daban a sus maridos rollizos bebés. Sus insultos, sus miradas despectivas herían mi alma cada día. Pero lo más doloroso era la actitud de Arturo. Al principio todavía se sentía culpable, me consolaba en secreto, se disculpaba, pero luego se acostumbró a que yo fuera su escudo, a que yo recibiera todos los golpes. Empezó a volver a casa cada vez más tarde. Nuestras conversaciones se hicieron cada vez más escasas. Ya no me miraba con el amor de antes. En su lugar, en su mirada apareció la evasión y, a veces, una irritación sin motivo. Daba mi sacrificio por sentado. Yo aguantaba, consolándome con que él también tenía su propio dolor. Me esforcé por trabajar aún más duro, conseguí el puesto de jefa de servicio. Esperaba que mis logros profesionales hicieran que la familia de mi marido me viera de otra manera. Pero, no, a sus ojos, siempre sería una flor marchita. Recuerdo que una vez, después de una complicadísima operación de 10 horas, me desmayé de agotamiento en el hospital. Al despertar no vi a mi marido a mi lado, sino a mi madre. Me sostenía la mano con fuerza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Me dijo que Arturo solo había hecho una breve llamada. Le dio la noticia y colgó, alegando una reunión urgente. Y mi suegra ni siquiera se molestó en llamar para preguntar por mi estado. A los vecinos les dijo que fingía estar enferma para eludir las tareas domésticas. Fue entonces cuando apareció una enorme grieta en mi alma. Empecé a preguntarme, ¿valía la pena mi sacrificio? ¿Era aquel el hombre por cuya protección lo había sacrificado todo? ¿Era aquel el hombre del que me había enamorado tantos años atrás? Y entonces la última gota colmó el vaso. Descubrí por casualidad mensajes explícitos entre él y Lorena en el teléfono que se había dejado en casa. Llevaban viéndose más de un año. Él sacaba dinero a escondidas de nuestra cuenta conjunta para comprarle bolsos de marca, pagarle viajes de lujo, la llamaba su querida mujercita, le prometía darle un estatus oficial. Pero lo más doloroso, le había contado su desgracia, que vivía con una esposa estéril y lo desesperadamente que soñaba con tener un hijo. Me había convertido en una tonta, una figura patética en su historia de amor. Aquella noche no lloré. Las lágrimas parecían haberse secado. Me senté, sola en la oscuridad, mirando la copia de aquel informe médico de Arturo que había guardado en el fondo de un armario todos esos años. Esa hoja de papel, amarillenta por el tiempo, era la prueba de mi estupidez y ceguera. Había sacrificado mi dignidad, mi felicidad, para proteger a un mentiroso y un traidor. Yo misma me había metido en el infierno. En ese momento comprendí que
Mi amor por Arturo había muerto. Murió una muerte lenta y agónica. Decidí divorciarme, acabar con todo aquello. Pero no me iría en silencio. Les haría pagar por todo lo que me habían hecho. Hice varias copias del informe, preparé la demanda de divorcio. Solo esperaba el momento oportuno para destapar las cartas y mostrar al mundo su verdadera cara. Y hoy, ellos mismos me habían brindado esa oportunidad. Mi voz helada resonó en las paredes blancas del despacho, creando un silencio opresivo y pesado. La primera en salir de su estupor fue Dolores. Su rostro pasó de blanco a rojo, y luego a un tono purpúreo. Se tambaleó. Con una mano se apoyó en la camilla, y con la otra me señaló. Sus labios temblaban, incapaces de pronunciar una palabra. Tú, mientes. ¿Qué sandeces dices? Graznó finalmente con voz quebrada, como una loba en herida. Lo has inventado todo por envidia, por maldad. Has visto que Lorenita está embarazada y has decidido manchar el nombre de mi hijo, de mi nieto. ¿Qué víbora eres? Como tú no puedes parir, ¿ahora quieres traer la desgracia a nuestra casa? Gritaba, vomitando acusaciones inconexas. Intentaba aferrarse a la única explicación que se le ocurría, que yo estaba calumniando, pero el pánico en sus ojos la delataba. Una madre, por muy déspota que fuera, siente a su hijo. Quizás, en el fondo de su alma, ya presentía que algo no iba bien, pero temía admitirlo. Lorena, en ese momento, también se recuperó. Se echó a llorar, desconsoladamente. Las lágrimas corrían a raudales, con una mano abrazaba su vientre y con la otra se aferraba al brazo de Dolores, pareciendo increíblemente desdichada. Mamá, tengo mucho miedo. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo se atreve a decir algo así? Arturo está tan sano. Quiere hacerme daño a mí, a nuestro bebé. Mamá, ¿qué hago ahora? Estaba representando una obra perfecta, haciéndose pasar por la víctima inocente de una calumnia. Algunos pacientes curiosos tras la puerta comenzaron a susurrar. Algunos miraban con compasión a la pobre joven. Yo solo estaba de pie, con los brazos cruzados y una sonrisa irónica, observando su torpe actuación. Había previsto esa reacción. Las personas acostumbradas a vivir en la mentira nunca aceptan la verdad fácilmente, especialmente una tan cruel. ¿Una víbora? Sonreí. Lorena, soy médico. Mis palabras se basan en hechos científicos, no en emociones. ¿Quiere que le muestre las pruebas? Mis palabras hicieron que Lorena se estremeciera. Negó apresuradamente con la cabeza. Las lágrimas cayeron aún con más fuerza. No, no quiero ver nada. No te creo. Arturo no puede ser así. Eres una mentirosa. Dolores, como un náufrago, aferrándose a una tabla, la secundó de inmediato. Exacto. Tus pruebas son falsas. ¿Qué te crees? ¿Que puedes engañar a la gente con tu título de médico? Te voy a denunciar. Por calumnias, por injurias. Haré que te arruines, que lo pierdas todo. Gritaba, agitando los brazos, pero no se atrevía a acercarse. Probablemente mi sobrenatural calma le infundía miedo. ¿Quiere denunciarme? Bien, está en su derecho. Pero antes de hacerlo, quizá debería preguntarle a su precioso hijo, dije, mirando el reloj de la pared. Debería estar aquí en cualquier momento. Y en ese instante, como para confirmar mis palabras, sonó el teléfono de Dolores. Lo agarró, casi gritando al auricular. Arturo, ven al hospital inmediatamente, al servicio de ginecología. Tu mujer se ha vuelto loca. Se atreve a decir que tú eres estéril. Ven y ponla en su sitio. Si no vienes, me muero aquí mismo, ¿entiendes? Colgó, respirando con dificultad, y me miró con una mirada llena de odio. Estaba convencida de que en cuanto apareciera su hijo, todas mis palabras se convertirían en una farsa, y yo me arrodillaría suplicando perdón por mi mentira. Todo el pasillo del hospital se convirtió en un circo. El llanto de Lorena, los gritos de Dolores, los susurros y cotilleos de la multitud. La situación se había descontrolado. Ya no era un simple conflicto en un despacho, sino un espectáculo en vivo que había atraído la atención de todo el hospital. Varios de mis colegas se acercaron, intentando calmar a mi suegra, pero fue en vano. Los apartaba a todos, insistiendo en que esperaría a Arturo para que se encargara de mí. No dije nada, más, volví en silencio a mi despacho,
Me senté en mi sillón y me serví un vaso de agua. Necesitaba mantener la poca compostura que me quedaba. Sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Con la llegada de Arturo, todo alcanzaría su clímax. Y yo estaba lista, lista para arrancarle la máscara al hombre que bésame con todo mi corazón. Unos 15 minutos después, irrumpió en el servicio como un huracán una silueta alta y familiar. Arturo. Llevaba un traje de oficina impecable, pero su pelo estaba revuelto y su rostro enrojecido por la ira y quizás la vergüenza. Al verme sentada tranquilamente en mi despacho, rugió, sin prestar atención a las decenas de ojos fijos en él. «Isabel, ¿qué? ¿Circo has montado? ¿Te has vuelto loca?» Se abalanzó sobre mí, pero Dolores lo interceptó. «Hijo, has venido. Mira lo que dice tu mujer. Se ha inventado que estás enfermo para avergonzar a toda nuestra familia delante de la gente. Tienes que darle una lección, enseñarle cuál es su sitio», recitó, llorando y exagerando la situación. Lorena también corrió hacia Arturo, colgándose de su brazo y sollozando. «Arturo, tengo tanto miedo. Isabel ha dicho cosas horribles de ti. Defiéndenos a mí y a nuestro bebé». Arturo me miró. Sus ojos estaban inyectados en sangre. La ira, la humillación y la presión de su madre y su amante le habían arrebatado los últimos vestigios de razón. Apartó a Lorena y a Dolores de un empujón, se lanzó hacia mí, señalándome con el dedo y levantando la mano. «Cállate. ¿Quién te ha permitido decir esas tonterías? ¿Quieres que todo el mundo sepa que no tenemos hijos? ¿Quieres humillarme aún más?» Su voz se quebró en un grito. Su mano ya volaba hacia mi cara. Sentí el viento de su movimiento, pero no tuve miedo. Lo miré con una mirada fría, en la que se mezclaban el desprecio y una decepción inconmensurable. En el instante en que la mano de Arturo estaba a punto de estrellarse contra mi rostro, cuando decenas de pares de ojos se quedaron helados en expectación, hice algo que él probablemente nunca esperó en su vida. En lugar de asustarme, esquivarlo o interponer mis brazos, simplemente incliné la cabeza ligeramente, pero con una precisión calculada. Su furiosa bofetada silbó a mi lado, produciendo un sonido ridículo en el aire. Al perder el equilibrio, Arturo se tambaleó y casi cayó. La confusión y el asombro se reflejaron claramente en su rostro. Probablemente estaba acostumbrado a la sumisa Isabel, que soportaba en silencio todos sus arrebatos de ira y los ataques de su familia. No podía creer que hoy me hubiera atrevido a esquivarlo, a desafiarlo. Aprovechando su desconcierto, pasé a la acción. No grité, no entré en una discusión. Simplemente saqué en silencio del cajón de mi escritorio la carpeta con los documentos que había preparado de antemano. Era una copia compulsada de aquel mismo informe médico de hacía 5 años. Sin decir una palabra, salí del despacho al centro del pasillo, donde todos mis colegas, enfermeras y pacientes podían verme. Luego, ante los ojos atónitos de Arturo, Dolores y Lorena, arrojé esa carpeta al suelo, justo a sus pies. Las hojas blancas volaron y se posaron sobre el frío suelo de baldosas. La primera y más importante página quedó boca arriba. El diagnóstico: azoospermia, ausencia de espermatozoides. Estaba impreso en negrita, con una fuente clara, saltando a la vista de todos los presentes. Un silencio espeluznante envolvió el espacio. Los gritos de Dolores cesaron. El llanto de Lorena se detuvo. Todos contuvieron la respiración, sin apartar la vista. Hora de la hoja en el suelo, hora de Arturo. El orgullo masculino, aquello que él y yo habíamos ocultado tan cuidadosamente durante 5 años. Aquello por lo que yo había sacrificado mi juventud y mi felicidad, ahora era arrancado por mi propia mano, expuesto a la vista de todos de la manera más humillante. Arturo se quedó paralizado. Su rostro enrojecía, palidecía, y luego adquiría un tono terroso. Se inclinó y, con mano temblorosa, recogió la hoja. Sus ojos se clavaron en la línea del diagnóstico, como si no creyera lo que veía. El sudor le perlaba la frente, empapando el cuello de su camisa. Levantó la vista hacia mí. Ya no había ira en sus ojos, solo un terror pánico. «¿Tú, de dónde has sacado esto?» Es una falsificación. «Lo has falsificado, ¿verdad?», balbuceó, aferrándose a su última esperanza. «¿Una falsificación?», sonreí con amargura e ironía. «Arturo, ¿lo has
Olvidado. Hace 5 años recibimos este resultado juntos. Yo misma rompí el original para protegerte, pero guardé una copia. Fui demasiado ingenua, pensando que mi sacrificio valía algo. Mira, aquí está el sello del hospital, la firma, del jefe de laboratorio. ¿Crees que puedo falsificar algo así? Cada una de mis palabras fue como un martillazo en su cabeza. Retrocedió varios pasos. La hoja volvió a caer de sus manos. Negó con la cabeza, murmurando algo incoherente. No, no puede ser, no es verdad. Dolores en ese momento se recuperó del shock. Se abalanzó y arrebató el informe del suelo. Al leer el diagnóstico, se desmoronó y casi se desploma. No podía creer que su hijo de oro, su orgullo, fuera quien tenía el problema. Todos sus reproches, todas las humillaciones había vertido sobre mí durante 5 años, resultaron ser inútiles. Resultó que yo era la víctima inocente. Arturito, ¿es verdad, hijo? Le preguntó a su hijo, con voz temblorosa y quebrada. Arturo no respondió. Simplemente se quedó allí, con la cabeza gacha. Sus hombros se hundieron, como los de un luchador derrotado. Su silencio fue la respuesta más elocuente. La multitud a su alrededor empezó a murmurar. Los susurros curiosos se convirtieron en comentarios de condena y burla. Dios mío, así que es el marido el estéril. Y le echaron toda la culpa a la mujer. Vaya comedia. Una ginecóloga y su marido sin espermatozoides. Y encima traen a la amante aquí a montar un escándalo. No, tienen vergüenza. Pobre doctora, tan guapa e inteligente. Y tener que cruzarse con una familia así. Esas conversaciones, como miles de agujas, se clavaron en el ya pisoteado orgullo de Arturo. Levantó la cabeza bruscamente. Sus ojos, inyectados en sangre, miraron con odio a la multitud. Luego se giró hacia mí, rugió, como una bestia acorralada. Ah, sí. ¿Querías avergonzarme? Bien. Cumpliré tu deseo. No me creo este resultado. Ahora mismo voy a hacerme otro. Análisis en la clínica internacional. Te demostraré a ti y a todos los demás. Que la mentirosa aquí eres tú, gritaba. La locura se había apoderado de él por completo. ¿Qué quería demostrar? ¿La verdad evidente o simplemente intentaba salvar los últimos restos de su amor propio? Lo miré, ya sin sentir ira, solo. Lástima. De acuerdo, iré contigo, dije con calma. Yo también quiero ver cuánto tiempo más vas a seguir engañándote a ti mismo y a los demás. La locura de Arturo convirtió el pasillo de ginecología en el escenario de una tragicomedia. Desesperado y con el amor propio destrozado, insistió en un afitrosado repetición inmediata de la prueba en la cercana Clínica Ruber Internacional. Ansiaba un veredicto diferente, un resultado que pudiera dar la vuelta a la situación, demostrar mi calumnia y restaurar su imagen de hombre perfecto. Dolores, recuperada del primer shock, se unió rápidamente a su hijo como un náufrago aferrándose a una tabla. Esperaba que todo fuera solo un error, un plan malvado mío. Correcto. Hay que volver a comprobarlo. Seguro que este hospital está compinchado con esa arpía para hacerle daño a mi hijo. Iremos a un sitio más serio, donde no se pueda sobornar a nadie, vociferaba, intentando recuperar los restos de su dignidad. Lorena guardaba silencio. Su rostro seguía pálido, pero en sus ojos brilló una débil esperanza. Probablemente, ella también, rezaba para que el hombre en el que había apostado todo su futuro no resultara ser una farsa. Yo no me opuse, al contrario, acepté rápidamente. Muy bien, iré con todos ustedes para ver cuál es la verdad, dije, y, volviéndome hacia la supervisora de enfermería, añadí, por favor, encárguese de los pacientes que quedan. Me tomaré unas horas libres para resolver asuntos familiares. Me quité la bata blanca y la colgué en el respaldo de la silla. En ese momento, ya no era la doctora Varela. Era una esposa que se dirigía al final de un matrimonio lleno de mentiras y traición. Quería ver con mis propios ojos su colapso total. Nos dirigimos a la clínica internacional, situada no muy lejos, como una procesión en una pantomima. Yo caminaba delante, tranquila y segura. Arturo y Dolores me seguían con rostros sombríos, como si fueran ellos los que iban a exigir justicia. Lorena se arrastraba detrás, todavía con la mano en el vientre y aspecto desdichado, pero sus ojos se movían ansiosamente de un lado a otro.
El laboratorio de andrología de la Clínica Internacional le dijeron a Arturo que diera una muestra. Ese proceso, para él ahora, era similar a una tortura. Salió del cubículo con el rostro gris. La espalda de su camisa estaba empapada, en sudor. Esperamos los resultados en los bancos del pasillo. Fueron las 2 horas más largas de sus vidas, pero las 2 horas más ligeras de los últimos 5 años de la mía. Dolores no paraba quieta, caminaba de un lado a otro, murmurando oraciones. Lorena se mordía las uñas, lanzándome miradas inquisitivas, de vez en cuando. Y Arturo estaba sentado inmóvil, con la vista fija en un punto del suelo. De él emanaba una sensación de desesperación total. Sabía que, en el fondo, él era consciente de cuál sería el resultado. Simplemente intentaba retrasar el momento en que la cruel verdad se abatiera de nuevo sobre él. Finalmente, un técnico de laboratorio salió con un sobresellado en la mano. Llamó por el nombre, Arturo Ibáñez. Los tres se sobresaltaron. Arturo se levantó. Sus piernas parecían de plomo. Tomó el sobre con mano temblorosa, pero no tuvo fuerzas para abrirlo. Dolores no pudo soportarlo más. Le arrebató sobre a su hijo y lo rasgó bruscamente. Sacó el formulario con los resultados. Sus ojos envejecidos leían con tensión cada línea. Yo no necesitaba mirar. Ya sabía lo que estaba escrito. Pero quería disfrutar de ese momento al máximo. Al terminar de leer, Dolores se quedó petrificada. La hoja se le cayó de las manos, su rostro se volvió ceniciento, sin una gota de sangre. Se tambaleó y se desplomó en el banco, abriendo la boca, pero incapaz de emitir un sonido. Lorena recogió apresuradamente la hoja, la recorrió con la mirada y también se derrumbó. No, no puede ser, susurró. Su mirada se quedó vacía. Arturo se inclinó y recogió su sentencia de muerte. Esta vez no era una copia, ni un recuerdo de hacía 5 años. Era un resultado fresco y preciso del laboratorio, más moderno y era inalterable. Espermiograma, azoospermia, ausencia de espermatozoides en el eyaculado. Concentración, 0. Un grito salvaje y enloquecido de Arturo rompió el silencio del hospital. Arrugó la hoja, la tiró al suelo, se agarró la cabeza y se acuclilló, hundiendo la cara en las rodillas. Sus hombros se sacudían. Esta vez, lloraba. Eran lágrimas de humillación, de derrumbe y de tardío arrepentimiento. Había perdido. Había perdido de forma aplastante. No solo había perdido ante mí, sino ante sí mismo. Se dio cuenta de, la verdad, que era más dolorosa que su infertilidad. Se dio cuenta de que, por estupidez, estaba criando al hijo de otro hombre. Amaba y mantenía a una mujer, se enorgullecía de su sangre y, al final, resultó ser el hazmerreír en su obra de teatro. Por una embustera, por un orgullo fantasmal, había rechazado y traicionado a la esposa que lo había sacrificado todo por él. Ese dolor era, quizás, más fuerte que el propio diagnóstico. Yo me quedé de pie, observando en silencio su caída. En mi alma no había regocijo, solo un extraño vacío. Parecía que todas las cuentas estaban saldadas. Este hombre, por muy culpable que fuera, estaba pagando ahora un precio demasiado alto. Pero no podía compadecerlo, porque el dolor que él y su familia me habían causado durante esos 5 años era irreparable. El espectáculo se acercaba a su fin, pero quedaba un personaje más con el que había que ajustar cuentas. Me giré hacia Lorena, que estaba de pie, paralizada, con el rostro lleno de horror. Lorena, dije con un tono gélido. Ahora puedes decirnos quién es el verdadero padre de este niño. Mi pregunta, como un relámpago, golpeó a Lorena, sacándola de su estupor. Se estremeció, me miró asustada. Luego al desolado Arturo y a la petrificada Dolores. Su anterior aire de suficiencia y arrogancia se había evaporado. Solo quedaba el pánico de una estafadora descubierta. Comprendió que su obra de teatro había terminado. El salvavidas llamado heredero de la familia Ibáñez se había hundido. No había vuelta atrás. Al darse cuenta de que negar era inútil, Lorena recurrió a un viejo truco. Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. Su hermoso rostro se volvió indeciblemente lastimero. Yo no lo sé, de verdad, que no sé cómo ha pasado, balbuceó con voz temblorosa y quebrada. Yo solo quiero a Arturo, lo juro. Quizás deseaba tanto un hijo suyo que una vez
Estando borracha no pude contenerme. Perdónenme, lo siento mucho. Intentaba inventar una historia ridícula sobre un error de borracha, esperando mitigar su culpa, despertar al menos una pizca de lástima en Arturo. Pero ya nadie creía en sus lágrimas de cocodrilo. Arturo levantó la cabeza. Sus ojos inyectados en sangre se clavaron en ella. En su mirada ya no había adoración, solo odio, repugnancia. Había sido engañado de la manera más cruel, expuesto como un tonto al ridículo de todo el mundo. Cállate, graznó. ¿Crees que todavía me creo tus mentiras? Me has engañado a mí, has engañado a toda mi familia. Habla. ¿Quién? Es. Viendo que la situación no le favorecía, Lorena cambió de táctica. Dejó de suplicarle a Arturo y se giró hacia mí, intentando apelar a la moral. Isabel, sé que es usted una buena persona. Es médico. Comprende el sufrimiento de las mujeres. Por favor, ayúdeme. Se lo ruego, el niño no tiene la culpa de nada. No. Montemos un escándalo. Me iré en silencio. Nunca más molestaré a su familia. Intentaba usar mi compasión profesional como un arma, esperando que me apiadara. Pero se equivocaba. Yo ya no era la ingenua Isabel de hacía 5 años. ¿Ayudarla a usted? Sonreí. ¿Y quién me ayudó a mí durante todos estos años, mientras soportaba la humillación de su familia? ¿Dónde estaba usted? Cuando mi marido gastaba a escondidas mi dinero para mantenerla, ¿pensó usted en mí? Y ahora me pide ayuda. ¿No le parece ridículo? Mis palabras hicieron callar a Lorena. Comprendió que no podría doblegarme. Presa del pánico, empezó a buscar una vía de escape. Yo necesito ir al baño, dijo, agarrándose el vientre y haciendo una mueca de dolor. Dicho esto, se dio la vuelta e intentó huir. Pero subestimó mi previsión. Al entrar en este hospital, ya había previsto todos los escenarios posibles. Había llamado discretamente al jefe de seguridad, un hombre al que una vez ayudé, y le había pedido que vigilara la situación. En cuanto Lorena dio unos pasos, 2 altos guardias de seguridad le bloquearon el paso. Disculpe, pero la doctora Varela nos ha pedido que la retengamos hasta que termine la conversación. Al ver que el camino estaba cortado, Lorena comprendió que no había escapatoria y se derrumbó por completo. Cayó al suelo frío, se aferró a las piernas de Dolores y rompió a llorar a gritos. Esta vez no era una actuación, sino puro miedo. Mamá, mamita, perdóneme. Perdóneme esta vez. Soy culpable. Lo siento mucho. Hice todo esto porque quiero mucho a Arturo. Tenía miedo de perderlo. Veía cómo soñaba con tener un hijo, y por eso me decidí por esperma de donante, para retenerlo, para darles un nieto. Todo lo hice por esta familia. Esa descarada y absurda mentira fue la gota que colmó el vaso. Dolores, que estaba sentada en un estado de shock, al oír esto, pareció despertar. El impacto de la infertilidad de su hijo, mezclado con la humillación del engaño de una cualquiera, se transformó en una furia incontenible. ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Esperma de donante? ¿Te atreviste a traer un bastardo a nuestra casa para engañarnos? Ah, tú, buscona, chilló. Sus ojos se inyectaron en sangre. Olvidó los modales, el dolor, y se abalanzó sobre Lorena como una leona enfurecida. La agarró del pelo tirando con fuerza. La arañó y la golpeó la cara. Te voy a matar. Mataré a una fulana como tú. Te atreviste a engañar a mi hijo, a engañarme a mí con mi nieto. Te voy a destrozar. Una terrible escena de pelea se desató en pleno vestíbulo de la clínica internacional. Lorena, que no esperaba el ataque, solo podía cubrirse la cabeza con las manos y gritar de dolor. ¡Ay, ayuda! Esta loca me está pegando. Los guardias de seguridad se apresuraron a separar a las 2 mujeres enloquecidas. Todo el vestíbulo se convirtió en un mercado. Los curiosos las rodearon, sacando sus teléfonos para grabar y hacer fotos. La familia Ibáñez, que siempre se había enorgullecido de su estatus y nobleza, ahora era el hazmerreír de toda ciudad. Yo me quedé a un lado, observando en silencio. No intervine. Dejé que ellos mismos resolvieran el caos que habían creado. Ese era el precio que debían pagar por su estupidez, su codicia y su crueldad. La ira de Dolores, sus golpes, no solo iban dirigidos a Lorena, sino también a su propia ceguera. La horrible escena de la pelea fue finalmente detenida por los guardias de seguridad. Se llevaron a Dolores a un lado,
despeinada y con la ropa arrugada. Todavía seguía gritando maldiciones. Lorena estaba sentada en el suelo, con la cara hinchada y el pelo enredado. Lloraba en silencio. Ambas parecían igualmente patéticas. Este vergonzoso y caótico espectáculo fue grabado por decenas de teléfonos. Sabía que en unas pocas horas esos videos se propagarían por las redes sociales. La reputación, lo que Dolores y su familia valoraban más que la vida, ahora había sido pisoteada por sus propias manos. Después del arrebato de ira, mi suegra pareció quedarse sin fuerzas. Se desplomó en una silla, respirando con dificultad, y miró al vacío. Lo había comprendido todo. El nieto que tanto había esperado y mimado, su esperanza de reconocimiento social, resultó ser el hijo de otro, el fruto de un engaño. Su hijo, su orgullo, era estéril, y la nuera Alá, que había humillado y atormentado durante 5 años, resultó ser la única que se había sacrificado para proteger a su podrida familia. La cruel verdad, que se le había venido encima de golpe, destruyó todas sus ilusiones y su orgullo. Se había equivocado estrepitosamente, y entonces ocurrió lo impensable. Dolores, esa mujer orgullosa y déspota, se levantó lentamente y, tambaleándose, se dirigió hacia mí. Ya no gritaba, no maldecía. Me miraba con una expresión compleja, en la que se mezclaban el arrepentimiento, la vergüenza y quizás la súplica. Se acercó a mí y, de repente, se arrodilló. Ese acto dejó a todos atónitos, incluyéndome a mí. Me abrazó las piernas, hundió la cara en mis pantalones y rompió a llorar. Esta vez no eran lágrimas falsas, sino lágrimas de verdadero arrepentimiento. Isabelita, hija, perdóname. Me equivoqué. Yo me porté tan mal contigo. Fui una suegra horrible. Por favor, perdóname. Su llanto se interrumpía con sollozos y fragmentos de disculpas. Es todo culpa mía. Estaba ciega. No valoré a una buena nuera como tú. Te lo ruego, Isabel, no te divorcies de Arturo. Es un tonto. Te ha fallado, pero no podrá vivir sin ti. Si te vas, ¿qué será de nuestra familia? Todos se reirán de nosotros. Ten piedad de mí, ten piedad de Arturo. Salva las apariencias, nuestra familia, hija. Me quedé inmóvil, mirando a la mujer arrodillada a mis pies. Sus lágrimas, sus disculpas. Todo llegaba demasiado tarde. La reputación. Incluso en ese momento lo que más le preocupaba era la reputación, la imagen de su familia. No pedía perdón por el dolor que me había causado. Pedía perdón porque temía ser descubierta, temía las burlas de la gente. Si hoy no hubiera destapado la verdad, si la infertilidad de Arturo no se hubiera demostrado, ¿habría reconocido alguna vez su error? Por supuesto que no. Habría seguido atormentándome, me habría echado de casa para traer a su querida nuera con el heredero. Este arrepentimiento no era más que una forma de egoísmo. No sentí nada, ni compasión, ni regocijo, solo un cansancio infinito. Me incliné y, suave, pero firmemente aparté sus manos de mis piernas. Levántese, señora. Esto ha ido demasiado lejos. Mi perdón no curará estas heridas. Dicho esto con voz neutra, saqué en silencio de mi bolso otra carpeta. Era la demanda de divorcio que había preparado y firmado hacía tiempo. La puse sobre la mesa, justo delante de Arturo, que seguía sentado en el suelo. Arturo, firma. Acabemos con esto. Aquí. Será lo mejor para los dos. Él levantó hacia mí una mirada vacía, luego miró la demanda. Sin decir nada, cogió un bolígrafo y, con mano temblorosa, estampó su firma. En ese instante, nuestro matrimonio de 5 años terminó oficialmente. Al ver esto, Dolores soltó un grito de desesperación y perdió el conocimiento. El caos volvió al vestíbulo. La gente corrió a ayudarla, a llamar a los médicos. Lorena, aprovechando la confusión, desapareció discretamente. Solo quedamos Arturo y yo. Él estaba sentado en medio de las ruinas de su vida, apretando en su mano el acuerdo de divorcio. Me di la vuelta y me marché, sin mirar atrás ni una sola vez. Sabía que era el final, pero para mí también era el principio. El principio de una nueva vida, sin lágrimas ni sacrificios inútiles. Al salir del hospital, no fui a casa. Ese lugar ahora era para mí solo una cáscara vacía, llena de recuerdos dolorosos. Me dirigí directamente al bufete de abogados de mi hermano mayor, Héctor.
Héctor era 5 años mayor que yo, un abogado de renombre en los círculos legales, agudo, sensato y el único que siempre me había querido y defendido incondicionalmente. Al verme con los ojos enrojecidos y el rostro agotado, no hizo preguntas innecesarias, solo me preparó en silencio una taza de té caliente. Sabía que se lo contaría todo, cuando estuviera lista. Me senté, di un sorbo, sintiendo cómo el calor se extendía por mi cuerpo. Me había contenido durante demasiado tiempo. Ahora, frente a la única persona de mi familia en la que confiaba, toda mi entereza se derrumbó. Rompí a llorar y le conté todo. El secreto de la enfermedad de Arturo, mi estúpido sacrificio, el humillante espectáculo en el hospital y el desenlace de hoy. Héctor escuchaba en silencio. Sus cejas se fruncían cada vez más. En su rostro se dibujaba claramente la ira. Cuando terminé, golpeó la mesa con el puño, con tal fuerza que la taza saltó. Toda esa familia es una panda de desgraciados. Te lo dije desde el principio, que no se podía confiar en ese Arturo, que su familia era demasiado complicada. No me hiciste caso, me reprochó. Pero en su voz había más dolor que rabia. ¿Por qué has aguantado? ¿Todos estos 5 años? ¿Por qué no me lo contaste antes? Creí que podía manejarlo sola. Lo siento, sollocé. Estaba demasiado enamorada, demasiado ciega. Pensé que mi sacrificio tenía sentido. ¿Sentido? Sonrió amargamente. Héctor, tu sacrificio te convirtió en una tonta y a él en un cobarde. Nada más. Pero bueno, lo hecho está. No es momento de reproches. Lo importante es lo que vamos a hacer ahora. Volvió instantáneamente a su papel de abogado. El divorcio es lo correcto, pero un simple divorcio no es suficiente. Te han hecho demasiado daño, tanto moral como material. No podemos permitir que se salgan con la suya tan fácilmente. Lo miré sorprendida. ¿A qué te refieres? La demanda está firmada. Una firma a mano todavía no tiene validez legal. Hay que ir a juicio, ¿entiendes? Explicó Héctor. Y no voy a permitir que te vayas con las manos vacías. Sospecho que este Arturo ha estado sacando bastante dinero de vuestros fondos comunes últimamente para mantener a esa chica. Tenemos que investigarlo. Y esa Lorena, no me creo que sea simplemente una ovejita, descarriada e inocente. Sus acciones fueron organizadas, deliberadas. Esto sequeribaradas parece mucho a una estafa planificada. Al escuchar el análisis de mi hermano, fue como si se me abrieran los ojos. Efectivamente, estaba tan absorta en mí, dolor, que había olvidado el lado práctico del asunto. Yo trabajaba mucho. Mis ingresos siempre habían sido considerablemente más altos que los de Arturo. La mayor parte de nuestro patrimonio, el piso de lujo, el coche, los ahorros, lo había ganado yo. Si simplemente me divorciaba, ¿no estaría siendo demasiado misericordiosa con un traidor? Entonces, ¿qué hacemos ahora?, pregunté, confiando plenamente en su plan. Lo primero, dijo Héctor con determinación, es investigar a fondo a esa tal Lorena. Necesito saberlo todo sobre ella. Su pasado, sus contactos, su situación financiera. Tengo el presentimiento de que el bebé que lleva en su vientre no es simplemente de esperma de donante. Es muy probable que el niño tenga otro padre, y Arturo solo fue un peón en su juego. Tengo algo de información, dije. Arturo se jactaba de que trabajaba en una gran agencia de medios y que su familia era adinerada. Todo eso es mentira para impresionarte, sonrió Héctor. Déjamelo a mí. Tengo un equipo de excelentes detectives privados. En un par de días tendremos toda la información necesaria. Y tú, tu tarea ahora es ir a casa y reunir todos los documentos de la propiedad, las libretas de ahorro, los extractos bancarios. Debemos controlar las finanzas, no darles la oportunidad de sacar nada más. Haciendo caso a mi hermano, volví a la casa que una vez consideré mi hogar. Arturo no estaba allí. La casa estaba fría y vacía. Entré en el dormitorio, abrí la caja fuerte, cuya combinación solo conocíamos nosotros dos. Mi corazón se encogió. Las 2 libretas de ahorro, con un total de casi 30.000 euros, mis ahorros de muchos años, habían desaparecido. Solo quedaban los documentos del piso y algunas joyas. Héctor tenía razón. Había sacado todo el dinero a escondidas para su amante. La ira y el dolor me invadieron de nuevo. Qué tonta había sido al confiar en él. Recogí los documentos restantes, los metí en mi bolso y me fui,
sin sentir el más mínimo remordimiento. Unos días después, Héctor me llamó. Su voz era muy seria. Isabel, tengo los resultados de la investigación sobre Lorena. La verdad es, peor de lo que podíamos imaginar. Mientras escuchaba su relato, me quedé helada. Lorena no trabajaba en ninguna agencia de medios. Era una chica sencilla de provincias que había venido a Madrid sin un trabajo estable. La familia adinerada también era una invención. Sus padres, en el pueblo, eran simples agricultores que vivían muy modestamente. La propia Lorena tenía un pasado oscuro, ya había sido detenida por estafas menores. Y lo más terrible, no solo salía con Arturo. Los detectives la siguieron y descubrieron que vivía como pareja de hecho con otro hombre en una miserable habitación alquilada en un barrio obrero. Ese hombre se llamaba Rafa, apodado el Cicatriz, un elemento criminal que se dedicaba a la usura y al cobro de deudas, y que él mismo estaba ahogado en deudas. Entonces, el niño balbuceó, temiendo terminar la frase. Exacto, confirmó Héctor. Con una probabilidad altísima, el niño es de ese, tal Cicatriz. Esa chica montó un espectáculo perfecto. Usó el embarazo para engatusar a Arturo, sacarle el dinero y pagar las deudas de su amante. Arturo resultó ser un completo idiota al que tomaron el pelo. Todo encajó. No era solo una historia de infidelidad. Era una trama de estafa cuidadosamente planeada y cruel. Y mi marido había sido la víctima más estúpida de este espectáculo. Al conocer la terrible verdad sobre Lorena, ya no sentí dolor. En su lugar, aparecieron la repugnancia y el desprecio. Repugnancia por una mujer depravada y astuta, y desprecio por el hombre que fue mi marido, tan estúpido como para dejarse engañar por una zorra, dispuesto a abandonar su familia y su honor por un espectáculo falso. Mi hermano Héctor, sin embargo, veía la situación de manera más pragmática. Esta es nuestra oportunidad, Isabel dijo. No podemos permitir que esa chica y su chulo se escapen con tu dinero, pero no podemos actuar abiertamente. Es demasiado peligroso. El único que puede desenredar este lío, irónicamente, es el propio Arturo. Fruncí el ceño, sin entenderlo. ¿Quieres que le cuente la verdad? ¿Para qué? No me creerá. Volverá a pensar que me lo estoy inventando para enemistarlo con su amada. No negó Héctor con la cabeza. No le diremos nada. Haremos que lo vea todo él mismo. Solo cuando lo vea con sus propios ojos, lo creerá. Y solo cuando su orgullo masculino sea pisoteado hasta el final, tendrá la motivación para recuperar lo que le robaron. La ira de un marido engañado, de un cornudo, será nuestra mejor arma. El plan de mi hermano era realmente astuto. Quería usar a Arturo para castigar a Lorena y a su amante, y al mismo tiempo, darle una lección inolvidable al propio Arturo. Encargó a sus hombres que siguieran vigilando a Lorena y a Rafa el Cicatriz, averiguando su rutina diaria. Unos días después, tras recopilar suficiente información, Héctor me dio una hoja con una dirección. Es la dirección de su cuchitril alquilado. Encuentra la manera de enviarle esta dirección a Arturo de forma anónima. El resto lo hará él. Mientras tanto, Arturo estaba viviendo los días más oscuros de su vida. Después del escándalo en el hospital, no podía aparecer por el trabajo. Se encerró en casa y se dio a la bebida. Dolores, al volver del hospital, también estaba completamente destrozada. Se pasaba los días llorando y maldiciendo su suerte. Toda su familia se sumió en una atmósfera de pesimismo y desesperación. Probablemente, en su estupor alcohólico, Arturo todavía pensaba en Lorena. Podía odiarla, pero al mismo tiempo, quizás, intentaba encontrar una excusa para ella, engañándose a sí mismo con que todavía lo amaba, que el niño, después de todo, era suyo. Se encontraba en un estado extremadamente inestable y alterado. Contraté a un mensajero y le envié una nota, con la dirección a su casa, sin remitente. Sabía que su suspicacia y su amor propio herido le obligarían a ir allí. Y como predijo Héctor esa misma noche, al recibir la misteriosa nota, Arturo, tambaleándose por el alcohol, cogió un taxi y se dirigió a la dirección indicada. Era un barrio obrero miserable con edificios decrépitos, situado en un callejón oscuro y húmedo en las afueras de la ciudad. Un lugar que era la antítesis del lujoso ático que soñaba construir con Lorena. Buscó a tientas el número correcto. Todo el patio apestaba a basura y alcantarillado. De todas partes llegaban insultos, peleas, llantos de niños. Ahí estaba, el paraíso de su princesa Lorena. Al acercarse a la habitación,
correcta, ruinosa y con una puerta de madera endeble, oyó una risa familiar que venía de dentro. Era la voz de Lorena, pero no estaba sola. Con ella había un hombre con una voz grave y ruda. El corazón de Arturo se aceleró. Se acercó de puntillas y miró por una rendija. La escena que vio lo dejó petrificado. Lorena estaba sentada en el regazo de un hombre con el torso desnudo, cuyo cuerpo estaba cubierto de tatuajes. Era Rafael Cicatriz. Se abrazaban y besaban sin ningún pudor. Sobre una mesita cercana había botellas de cerveza a medio beber y un fajo de billetes. Mira esto, dijo Lorena riendo mientras contaba el dinero. Este imbécil es tan crédulo. Lloré un par de veces y sacó todo el dinero de la cuenta y me lo dio, casi 30.000 euros. Suficiente para que pagues todas tus deudas. Ya podemos largarnos de aquí. Bien hecho, rió roncamente él. Cicatriz, pellizcando a Lorena en la mejilla. No en vano te he estado manteniendo. En cuanto nazca este cachorro, lo dejaremos en cualquier sitio y encontraremos a otro pringado. Hay un montón de ricachones como ese, soñando con un heredero. Claro que sí, dijo Lorena con voz melosa. Aunque hasta me da un poco de pena. Si hubieras visto su cara cuando se enteró de que era estéril, tan patético. No solo es un tonto, sino que además no sirve para nada. ¿Qué más da? Mejor bebamos por nuestro éxito. Chocaron las botellas, riendo a carcajadas y discutiendo su brillante futuro, construido sobre el engaño y el dinero ajeno. Afuera Arturo estaba como si le hubiera caído un rayo. Cada palabra suya, como 1000 cuchillos, le atravesaba el corazón. Imbécil, inútil, pringado al que le han puesto los cuernos. Todo lo que temía, todo lo más humillante, se había hecho realidad. Lo habían engañado descarada y cruelmente. La mujer que tanto amaba, por la que estaba dispuesto a dejar a su esposa, resultó ser una serpiente venenosa. La embriaguez se desvaneció al instante, reemplazada por una furia incontenible, unos celos capaces de quemarlo todo. Dejó de pensar. La sangre le subió a la cabeza. Retrocedió unos pasos, cogió carrerilla, reventó la endeble puerta de madera con todas sus fuerzas. La puerta de madera saltó de sus goznes con un estruendo ensordecedor, alarmando a todo el miserable patio. Las astillas volaron en todas direcciones. Arturo irrumpió en la habitación como un toro herido, con los ojos inyectados en sangre. Olía a alcohol y a furia. Lorena y Rafa, que se abrazaban en la cama chirriante, se sobresaltaron. No podían imaginar que Arturo los encontraría en ese agujero. Rafa empujó bruscamente a Lorena y se puso los pantalones a toda prisa, que estaban tirados a la cabecera de la cama. Lorena soltó un grito agudo y se envolvió en una manta, cubriendo su cuerpo casi desnudo. «Cabrones. Hijos de puta», rugió Arturo, perdiendo los últimos vestigios de autocontrol. Se abalanzó y sobre Rafa con los puños en alto. «¿Tú quién eres? ¿Te atreves a acostarte con mi mujer?» Los celos ciegos le hicieron olvidar que tenía delante a un matón, corpulento y musculoso, varias veces más fuerte que él. El puñetazo de Arturo, un oficinista acostumbrado a sentarse en un escritorio, fue débil y torpe. Rafa, acostumbrado a las peleas, lo esquivó fácilmente, inclinando ligeramente el torso. Sonrió con desdén. «¿Con tu mujer? Pregúntale a ella de quién es mujer», dijo señalando con la cabeza a Lorena, que temblaba en un rincón. Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Arturo se sumió en una locura aún mayor y volvió a atacar. Pero no era rival para Rafa. El matón le agarró fácilmente la muñeca a Arturo y le retorció el brazo por la espalda. «¡Ah!», gritó Arturo de dolor. Rafa le dio un fuerte rodillazo en el estómago. Arturo se dobló por la mitad. Su rostro palideció, pero Rafa no se detuvo ahí. Le propinó un puñetazo devastador en la cara a Arturo. Se oyó un sonido sordo y seco. Arturo se desplomó en el frío suelo de cemento. La sangre le brotó de la nariz y la boca. «No, no le pegues», balbuceó Lorena, recuperando el sentido. «Cállate», le espetó Rafa. «Esto es una conversación de hombres. Las mujeres no se meten. ¿O es que te da pena?». Se acercó a Arturo, que yacía en el suelo, y le dio una fuerte patada en las costillas con la bota. «¿Quién coño te crees que eres para entrar aquí así? ¿Sabes quién soy yo? ¿A los niñatos de mamá? Como tú les voy a enseñar a no meter las narices donde no les llaman», continuó,
golpeando sin piedad a Arturo, que se acurrucó en el suelo, ya incapaz de resistirse. Cada golpe era fuerte y preciso. Arturo solo podía cubrirse la cabeza con las manos. De su garganta salían gemidos de dolor. Estaba completamente destrozado, humillado. Lo estaban apaleando delante de la mujer que amaba, y lo hacía su rival. Esa humillación era más dolorosa que 1000 golpes. Lorena, que observaba la horrible escena desde un rincón, se puso blanca como la cera. Ya no se atrevía a intervenir. Sabía que si decía una palabra más, la siguiente sería ella. El miedo lo eclipsó todo. En su cabeza solo había un pensamiento: huir. Aprovechando que Rafa, en pleno arrebato, descargaba su ira sobre Arturo, Lorena cogió rápidamente el fajo de billetes de la mesa. Lo metió. En su bolso cogió algo de ropa y se escabulló por la puerta. No miró atrás, ni al hombre que estaba siendo apaleado hasta casi matarlo por su culpa, ni al niño en su vientre. Para ella, el dinero y su propia seguridad estaban por encima de todo. Cuando Rafa se cansó, se detuvo. Escupió sobre Arturo, que yacía en el suelo, y le espetó con desprecio. Considera que hoy has tenido suerte. Lárgate, antes de que cambie de opinión. Si vuelves a aparecer por aquí, te dejo lisiado. Se giró en busca de Lorena, pero la habitación estaba vacía. El fajo de billetes de la mesa también había desaparecido. Zorra, ¿has decidido dejarme tirado? Rugió enfurecido y salió corriendo tras ella, dejando a Arturo yaciendo en el fango de la traición y el dolor. Arturo yacía en el suelo. Le dolía todo el cuerpo. Oyó cómo le crujía una costilla tras la patada de Rafa. Estaba destrozado. La sangre de la boca y la nariz no dejaba de brotar, mezclándose con la suciedad del suelo. Lo había perdido todo: mujer, hijo, dinero, honor y, ahora, también la salud. Intentó levantarse, pero un dolor agudo en el pecho le hizo volver a caer. Lloró. Lágrimas calientes corrían por su rostro magullado, mezclándose con la sangre y la suciedad. Lloraba por su estupidez, por su trágico destino. Hubo un tiempo en que lo tuvo todo: una esposa guapa, inteligente y cariñosa, un trabajo estable, una familia acomodada, pero él mismo lo había destruido todo por un orgullo fantasmal y bajos deseos. Había rechazado a la persona más valiosa para perseguir una ilusión, una serpiente venenosa con rostro de ángel. Y ahora estaba pagando un precio demasiado alto. El precio de la traición. Mi hermano y yo no sabíamos nada de esta sangrienta paliza. Solo sabíamos que nuestro plan de castigar con mano ajena había tenido éxito a medias. Lorena y su amante habían sido desenmascarados, y Arturo lo había visto todo con sus propios ojos. Pero no imaginábamos que todo terminaría de forma tan cruel y trágica. A la mañana siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Al otro lado de la línea había una voz masculina débil. Isabel, soy yo. Ayúdame. Era Arturo. Había usado sus últimas fuerzas para llamarme la única persona en la que pudo pensar en ese momento. No fui a salvar a Arturo. Tras esa débil llamada, colgué fríamente y le envié un único mensaje. El número de emergencias es el 112. Apáñatelas tú solo. Alguien podría decir que fui cruel, pero no podía olvidar lo que él y su familia me habían hecho. Habían pisoteado mi bondad demasiadas veces, y ya no me permitiría mostrar debilidad. Él debía asumir la responsabilidad de sus propias decisiones. Unos días después, me enteré de que los vecinos de aquel edificio encontraron a Arturo y llamaron a una ambulancia. Estaba en estado grave: 2 costillas rotas, rotura de vaso y una conmoción cerebral. Pasó más de un mes en el hospital. A su lado, no estaba ni Lorena ni ningún otro familiar, excepto su anciana y destrozada madre. Para pagar las enormes facturas del hospital, Dolores tuvo que pedir dinero prestado a conocidos. Su familia se encontró al borde de la miseria. Tras el alta de Arturo, llegó el día de nuestra vista judicial por el divorcio. Entré en la sala con un estado de ánimo completamente diferente, sin miedo ni dolor. Había venido no solo para poner fin a un matrimonio, sino para exigir justicia. Arturo también estaba allí. Tenía un aspecto patético y demacrado. Su figura, antes erguida, estaba encorvada, la espalda ligeramente arqueada, secuelas de la paliza. Se sentó en el banquillo de los acusados junto a un abogado de oficio. No tenía dinero para uno privado. Dolores estaba sentada detrás, envejecida 10 años, con los ojos vacíos y hundidos. La vista fue rápida, ya que todo era evidente.
Mi hermano, el abogado Héctor Varela, habló con claridad y seguridad. Presentó todas las pruebas de la infertilidad de Arturo antes del matrimonio, de mi sacrificio y sufrimiento durante 5 años. Y lo más importante, presentó pruebas irrefutables de que Arturo había sacado en secreto casi 30.000 euros la cuenta conjunta para su amante. Señoría, la voz de Héctor resonó en la sala. Las acciones del ciudadano Ibáñez no solo constituyen una grave violación de la fidelidad conyugal, sino que también presentan indicios de ocultación de bienes gananciales. La suma de casi 30.000 euros es el sudor y las lágrimas, el resultado del trabajo de mi defendida, la doctora Varela. El ciudadano Ibáñez gastó ese dinero en mantener a una estafadora, causando a mí, defendida, un enorme perjuicio material y moral. Solicitamos a este tribunal que dicte una sentencia justa y obligue al ciudadano Ibáñez a devolver la totalidad de la suma apropiada ilegalmente. Arturo estaba sentado con la cabeza gacha, sin poder objetar. Su abogado solo intentó débilmente apelar al hecho de que su cliente también había sido víctima de un engaño, pero eso no eximía su culpa. Finalmente, el tribunal se retiró a deliberar. Al regresar, el juez leyó la sentencia con voz severa. Tras examinar todos los materiales del caso, el tribunal resuelve estimar la demanda de la ciudadana Isabel Varela. Se declara disuelto el matrimonio entre la ciudadana Varela y el ciudadano Ibáñez. En cuanto a los bienes, y considerando la ocultación de bienes gananciales por parte del ciudadano Ibáñez, el tribunal decreta la adjudicación en plena y propiedad a la ciudadana Varela del piso y el vehículo. En cuanto a los fondos monetarios, se obliga al ciudadano Arturo Ibáñez a indemnizar a las ciudadanas Varela con la suma de 20.000 euros, como cantidad proporcional a su contribución al presupuesto familiar. El martillazo del juez puso punto final a toda esta historia. Había ganado. La justicia había prevalecido. No solo había recuperado mi libertad, sino que también había protegido lo que había ganado con mi trabajo. Me giré hacia mi hermano y sonreí. Él asintió con la cabeza, con orgullo en sus ojos. Al salir de la sala sentí un alivio increíble, como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. El sol afuera brillaba, cálido, luminoso. Respiré hondo, inhalando el olor a libertad. A mis espaldas oí los sollozos de Arturo. Se había derrumbado sobre la mesa. Sus hombros se sacudían. Lo había perdido todo. Esposa, patrimonio y ahora además debía una suma enorme. Dolores corrió hacia él y lo abrazó. Lloraron juntos, desesperados y humillados. No miré atrás. Caminé hacia adelante, con orgullo y confianza. El pasado había quedado atrás. Delante de mí me esperaba un nuevo capítulo de mi vida. Un capítulo en el que no había lugar para él. La sentencia del tribunal fue el golpe final que destruyó por completo el mundo de la familia Ibáñez. Piso de lujo del que Dolores tan orgullosa estaba, ya no les pertenecía. El coche caro en el que Arturo llevaba a su amante volvió a su verdadera dueña. Solo les quedó la vieja casa de los padres y una deuda de 20.000 euros. Pero la tragedia no terminó ahí. La historia de la familia Ibáñez, con sus detalles casi cinematográficos, se convirtió en el principal tema de cotilleo de todo el barrio. Los relatos de cómo el guapo y exitoso hijo del director resultó ser estéril, cómo la nuera puso en su sitio a la malvada suegra en el juicio, cómo toda la familia criaba al heredero de un delincuente, se transmitían de boca en boca, adornados con nuevos detalles. Dolores, que había vivido toda su vida por la reputación, ahora no se atrevía a salir de casa. Cada salida a la calle iba acompañada de miradas curiosas y susurros a sus espaldas. Mira, esa es la Ibáñez, la que tiene el hijo que no puede tener niños. Parece tan importante y estaba cuidando al nieto de otro. Ahí la tienes, el karma. Dicen que su exnuera es una médico excelente, y ella la atormentó tanto, pues se lo ha buscado. Esas palabras, aunque dichas en susurros, herían su orgullo cada día. No soportó la humillación. El resentimiento, la ira y el shock del juicio acabaron por minar su ya frágil salud. Una mañana la encontraron inconsciente a las puertas de su casa. En el hospital le diagnosticaron un derrame cerebral. La enfermedad le paralizó la mitad del cuerpo. Su habla se volvió ininteligible. Quedó postrada en cama, completamente dependiente de los demás. Dolores, la mujer que una vez gobernó y humilló con sus palabras, ahora no podía articular 2 frases seguidas.
La ironía del destino. Ahora Arturo tuvo que cargar solo con todo el peso. Cuidaba de su madre paralizada y pensaba de dónde sacar el dinero para pagar la deuda. No podía volver a su antiguo trabajo, no tenía cara. En otros sitios no lo contrataban. La cicatriz en la cara y la espalda encorvada, tras la paliza ahuyentaban a los empleadores. Empezó a vender las últimas cosas, de valor de la casa, muebles, el televisor, las últimas joyas de su madre. Él, en dinero, se iba en medicinas y comida. De ser un exitoso directivo, se convirtió en un desempleado que vivía en la miseria. La vieja casa se llenó de suciedad. Su comida consistía en fideos instantáneos baratos. Las dificultades físicas y el tormento mental lo doblegaron rápidamente. A menudo se sentaba solo en la oscuridad mirando a su madre inmóvil y se preguntaba por qué su vida había acabado así. Culpaba a mí, culpaba a Lorena, culpaba al destino, pero nunca se atrevió a admitir que el culpable era él mismo, su cobardía, su egoísmo y el novismo de su familia. Me despreciaban por mi infertilidad. Estaban dispuestos a cambiarme por una incubadora que les diera un heredero y prestigio. Valoraban a las personas por su capacidad de procrear y su estatus, y ahora pagaban por sus crueles y miopes puntos de vista. El ansiado nieto resultó ser un engaño, el orgullo de la familia un hombre estéril, y la nuera despreciada la única que podría haberlos salvado, pero ellos mismos la apartaron. Fue el karma, instantáneo por su crueldad y egoísmo. Una tarde lluviosa, cuando terminaba mi turno, se me acercó una enfermera. Doctora Varela, la buscan. Dice que es su ex marido. Mi corazón dio un vuelco. Arturo, ¿para qué había venido? Quise negarme, pero algo me hizo cambiar de opinión. Salí a la calle. Bajo la lluvia torrencial, en la entrada del hospital, estaba Arturo. Llevaba ropa vieja y sucia. Su rostro estaba demacrado, cubierto de barba. La cicatriz en su cara era aún más notable. No se parecía en nada al pulcro directivo que había sido antes. Al verme, corrió hacia mí, sin importarle la lluvia. No se atrevía a mirarme a los ojos. Isabel empezó, tartamudeando. Mamá, está muy mal. Los médicos dicen que necesita una medicina nueva y cara. Solo eso puede ayudarla. Pero ya no, tenemos dinero. Lo he vendido todo. Yo, te lo pido. Levantó hacia mí sus ojos, llenos de desesperación y súplica, y luego hizo lo impensable. Se arrodilló en el frío charco. Isabel, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Mi madre y yo fuimos muy crueles contigo, pero te lo ruego, por todo lo que hubo entre nosotros, salva a mi madre. Se está muriendo. Seré tu esclavo. Te pagaré la deuda toda mi vida. Solo sálvala. Lloraba. Sus lágrimas se mezclaban con la lluvia. Miré al hombre arrodillado y por un instante sentí lástima. Al fin y al cabo, su madre era una persona enferma, y salvar vidas era mi deber. Pero al momento, recordé los 5 años de infierno. Las infusiones amargas, los insultos, la escena con la amante en mi despacho. Recordé sus palabras, estéril, cosa inútil. La lástima se desvaneció. No podía olvidar, no podía perdonar. Levántate, dije con voz gélida. Salvar vidas es el trabajo del hospital, no el mío personal. Si tu madre necesita esa medicina, existen programas sociales para personas sin recursos. Solicítalo. Entre nosotros ya no hay nada, pero eso es demasiado lento. Mamá no aguantará, intentó suplicar. Esos son tus problemas, corté. Cuando tú y tu madre os burlabais de mí, ¿pensasteis en mis sentimientos? Cuando gastabas mi dinero en tu amante, ¿pensaste que algún día tu madre lo necesitaría para salvar su vida? Lo que se siembra, se cosecha, es la ley del karma. Dicho esto, me di la vuelta y me marché, sin darle oportunidad de decir nada más. Oí a mis espaldas su débil llamada, mezclada con el llanto y el ruido de la lluvia. No miré atrás, caminé, con paso firme y seguro. No soy una santa. Soy una mujer corriente que amó, se verificó y fue herida, y tenía derecho a no perdonar a quienes pisotearon mi vida. Es triste ver a una persona de rodillas suplicando piedad a quien una vez humilló. En ese momento, no sentí regocijo, solo amargura al tomar conciencia de la debilidad y bajeza humanas. La súplica de Arturo no provenía de un arrepentimiento sincero, sino de una desesperación egoísta. Pedía que salvara a su madre, pero ni una sola vez se disculpó de verdad por el dolor que me habían
causado. Esto demostraba que, incluso en lo más hondo, una persona puede no ser consciente de sus errores. Y en eso radicaba su principal tragedia. Mientras Arturo y su familia se hundían en el pantano de problemas que ellos mismos habían creado en otra parte de la ciudad, los otros participantes de este drama tampoco escaparon a su castigo. Lorena y Rafa, tras robar casi 30.000 euros, huyeron. Pensaban que podrían vivir a lo grande, pero se equivocaron. Rafa el Cicatriz era un jugador empedernido. Sus deudas no eran simples préstamos, sino pérdidas en un gran casino clandestino controlado por un conocido grupo criminal. No devolvió el dinero robado a sus acreedores, sino que lo volvió a gastar en el juego, esperando recuperarlo. Naturalmente, lo perdió todo hasta el último céntimo. Se desató una verdadera cacería contra él y Lorena. Tuvieron que esconderse como ratas, cambiando constantemente de vivienda. La vida de lujo con la que soñaba Lorena se convirtió en un miedo y una huida constantes. El embarazo dificultaba sus movimientos. Rafa, tras perder todo el dinero, volvió a ser el delincuente violento de siempre. Descargaba toda su rabia en Lorena. Las palizas y los insultos se convirtieron en algo habitual. De reina se convirtió en el saco de boxeo de su amante. Finalmente la policía los atrapó. No solo por las deudas con los mafiosos, sino también por la denuncia por estafa que mi hermano había presentado oportunamente ante las autoridades, con pruebas irrefutables. El testimonio de Arturo, grabaciones, correspondencia. No pudieron zafarse. Lorena, como organizadora de la estafa, fue condenada a 7 años de prisión. A pesar de su embarazo, Rafa recibió 10 años, más penas adicionales por usura y lesiones. En el juicio, Lorena parecía demacrada y rota. Su enorme vientre no podía ocultar su desesperación. Había pagado un precio demasiado alto por su codicia. El niño que había utilizado como herramienta de engaño nacería en la cárcel. En cuanto a Arturo, tras mi negativa, se derrumbó por completo. Sin dinero, Dolores no recibió tratamiento adecuado y, unos meses después, murió sola y entre sufrimientos. Arturo tuvo que enterrar a su madre él mismo. El banco se quedó con la vieja casa para saldar su deuda conmigo. Se quedó sin hogar. Para sobrevivir y pagar la deuda, aceptó los trabajos físicos más duros. A menudo se le veía en las obras. Un hombre encorvado con una cicatriz en la cara, acarreando en silencio sacos de cemento. De directivo, se convirtió en un peón. Cada gota de sudor, cada dolor en su cuerpo, le recordaba sus errores. Su vida se convirtió en un ciclo interminable de trabajo duro y remordimientos. Esa fue su condena, perpetua. El karma los alcanzó a todos. Cuando la tormenta amainó, mi cielo volvió a estar despejado. Cerré decididamente esa oscura página del pasado. Su destino ya no me importaba. Habían recibido su merecido. Para mí, comenzaba mi propia historia, una historia de renacimiento y felicidad. No me hundí en el sufrimiento, sino que convertí el dolor en fuerza. Me volqué en el trabajo. Mi talento y dedicación llevaron a nuestro servicio a ser uno de los mejores del país. Salvé muchas vidas. Traje al mundo a cientos de bebés. Cada llanto de un niño, cada sonrisa feliz de una madre, curaba las cicatrices de mi alma. 2 años después, me nombraron subdirectora médica. Me convertí en una de las directivas más jóvenes y exitosas del sector. Encontré la paz no solo en mi carrera, sino también en mi vida. No me apresuré a buscar un nuevo amor. Aprendí a quererme y cuidarme, algo que había olvidado durante los 5 años de matrimonio. Viajé, aprendí cosas nuevas, me reuní con amigos, pasé tiempo con mi familia, y la felicidad me encontró por sí misma. En un congreso médico internacional, me reencontré con Marcos, un compañero de la universidad. Él también se había convertido en un excelente médico, jefe del servicio de pediatría. Era un hombre tranquilo, maduro y de buen corazón. Conocía mi historia, pero no por los cotilleos, sino por amigos comunes. No me juzgó, solo. Se compadeció y admiró mi fuerza. Empezamos a hablar, a compartir ideas sobre el trabajo y la vida. A su lado, me sentía tranquila y protegida. Me valoraba como persona, respetaba mi carrera y comprendía todo por lo que había pasado. Nuestro amor nació de forma natural y fácil, como una lluvia de verano que limpia todo, el polvo del pasado. Un año después me pidió matrimonio en la cima de una montaña, con una magnífica puesta de sol como telón de fondo.
Nuestra boda fue cálida y acogedora. Mis padres y mi hermano me llevaban de la mano. Sus ojos brillaban de felicidad. Sabían que por fin había encontrado mi refugio. Mi nueva vida estaba llena de risas. Tuvimos gemelos, un niño y una niña. Mirando a mis pequeños dormidos, comprendí que la felicidad a veces llega tarde, pero nunca se olvida de ti. Soy un fénix con un bisturí en la mano, que una vez ardió en el fuego de la traición y la mentira, pero de las cenizas resurgí, más fuerte y brillante. Mi historia es la prueba de que, por muy bajo que te arroje la vida, nunca pierdas la esperanza y la fe en ti misma. Levántate, lucha y sigue. Adelante, porque después de la lluvia siempre sale el sol, y después de la tormenta, el amanecer es aún más hermoso que antes. Saber soltar no es debilidad, sino sabiduría que te libera. Y la ley del karma, tarde o temprano, siempre será justa para todos.